En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presentan tanto Mora y Jurado como Jurado y Mora, Manolo y Alicia. Y advierto que ni él es el del bombo, ni ella la del País de las Maravillas. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio despertador de las mañanas, donde te proponemos desayunar con un buen tazón de ciencias. Un espacio donde ponemos los puntos sobre las IES en eso de que uses ciencia en el día a día, que la hagas ciudadana y que la compartas para hacer de la ciencia una herramienta imprescindible para descubrir los misterios de la naturaleza. Y para seguir evolucionando y continuando así de sapiens por nuestro planeta. Y para Sapiens, nadie mejor que nuestra compañera de estudio Alicia Jurado, que siempre está situada en la rigurosidad y exactitud de todo lo que aquí charlamos. Sí, pero para que este desayuno científico no se te haga bola, nada mejor que darte una buena dosis de ciencia amena, distendida y un poco canalla. Y para eso, nadie mejor que nuestro presentador, Manolo Mora. Esto es Ciencia Radiante. Y sí, Alicia. ¿Que sí? Que sí, que empezamos con una reseña de una colega científica algo invisibilizada. Ah, claro. Primera parada antes de arrancar es entender que la ciencia es universal y paritaria. Las mujeres han aportado y aportan las mismas neuronas científicas que los hombres. ¿Con qué reseña empezamos hoy? Te propongo comenzar con las grandes investigaciones realizadas por Esther Lederberg, microbióloga estadounidense. Pues mira, me parece una fantástica idea. Abrimos el programa con una historia que combina ciencia brillante y memoria selectiva. Esther Lederberg, nacida en 1922 en Nueva York, trabajó en plena revolución de la genética bacteriana, cuando empezábamos a entender cómo funcionaban los genes en los organismos más simples. Así, en 1951, descubrió el fago lambda, un virus que infecta a bacterias y que se convertiría en una herramienta fundamental para estudiar la regulación genética durante décadas. Pues sí, un hallazgo silencioso, un avance científico de los que no hacen titulares inmediatos, pero que termina sí o sí en los manuales académicos y que se acaba estudiando como referencia. Un año después, en 1952, nuestra científica desarrolla la técnica de réplica plating, un método que permitió demostrar que las mutaciones aparecen antes de que el entorno las seleccione. Es decir, la evolución no improvisa, sino que filtra lo que ya existe. Ciencia fina, finísima, de la que cambia conceptos y más que merecedora de un premio Nobel. Un hecho que tardó poquísimo en llegar. En 1958, su marido, Joshua Lederberg, recibe el premio Nobel por trabajo en genética bacteriana en los que ella había contribuido directamente. Pero el nombre de Esther, pues no estaba en el foco. Cosas de la época, dirán algunos. Costumbre, diríamos hoy. Nada más que comentar, su señoría. Sí, mejor no comentar, sí. Así que, como resumen, la ciencia avanza con datos, con hallazgos, con grandísimos descubrimientos, aunque muchas veces los reconocimientos no llegan de forma paritaria ni al mismo ritmo. Y hablando de ritmo, que para que no se pare el de nuestro programa, Javi, dale ya al botón de on, que empezamos. Informe científico semanal muy rápido. Bueno, pues como es habitual, vamos a comenzar con las dos noticias que más nos han sorprendido o emocionado en estas últimas semanas. Así que, Alicia, ¿con qué comenzamos? Pues mira, empezamos fuerte, porque es que la primera noticia parece sacada de una peli de ciencia ficción. ¿Recuerdas la película del chip prodigioso? Uy, me suena un montón. Me suena a película ochentera, típica de acción de nuestra infancia. ¿No era esa en la que una cápsula con un viajero se miniaturizaba para ser inyectado en el cuerpo de otra persona? Esa misma. Veo que te tragabas sesión de tarde todos los sábados. Pues sí. Como yo. Muy bien. Pues mira, la verdad que a mí es que me ha recordado la noticia a esa película y ya esa idea parece ser que está dejando de ser ficción para ser una realidad. Bueno, tal cual no, porque en la noticia viajero no hay. Ah, bueno, explícate mejor porque ya me veía yo dentro de una mini nave. No, pero todavía no. Voy a ello. Un equipo científico del Departamento de Física Experimental de la Universidad de Würzburgo ha diseñado un nanorobot que puede moverse, orientarse y manipular bacterias utilizando para ello únicamente luz. Este dispositivo
puede ejecutar giros rápidos y barridos controlados, con lo que se puede permitir limpiar un entorno, por ejemplo, de bacterias. Uy, ¿barrendero de bacterias? Nada, otro posible empleo de futuro. Y digo yo, Alicia, esto será como una mini rumba, ¿no? Pues mira, algo así debe de ser, yo qué sé. Algo parecido. El sistema es capaz de capturar, transportar y liberar bacterias en puntos concretos. Si bien todavía este experimento está a nivel de ensayo de laboratorio, sus potenciales aplicaciones pues serían enormes, ya que irían desde la microbiología hasta la investigación biomédica, donde se podrían desarrollar herramientas para manipular agentes patógenos pues, en el lugar indicado. Ostras, pues mira, un tema de nanotecnología, pues creo que habrá que consultarlo con nuestros colaboradores especialistas para contactar datos, ¿eh? Pues va a ser que sí. 90.2 FM. Pues nada, deseando estoy de escuchar de qué va la segunda noticia. Pues te voy a dar una pista. Ciencia en andaluz. Sí, ¿qué pasa, yo? Ciencia en andaluz. Porque desde Peñaperros para abajo se investiga y mucho. Pero mucho. Vamos, una harta. No ni nada. Ole y ole Andalucía, tierra de grandes oportunidades, mucho talento y, como no, de maravillosas investigaciones. Y Alicia, ¿de qué colega vamos a hablar? Pues mira, de unos muy cercanos de nuestra Universidad de Córdoba y conocidísimos tuyos y míos. Mira esta foto y verás de quién te hablo. Anda, si son Feliciano y Mónica, del Departamento de Química Analítica. Ay, ¿y qué han descubierto? Seguro que tremendo pelotazo. Pues sí, uno gordísimo. Imagínate poder saber si el aceite de oliva va a ser bueno o no mucho antes de producirlo. ¿Antes de exprimir la aceituna? Pues eso es como catar el vino antes de hacer la vendimia. Pues eso mismo. Nuestros colegas de la UCO han logrado un método para analizar el fruto y así poder predecir cómo será el producto final. Para ello han identificado hasta un total de 79 metabolitos relacionados con los 3 pilares del aceite de oliva: su sabor, su aroma y la estabilidad. Así que directamente desde el fruto es más que suficiente para reconstruir el perfil del aceite sin necesidad de producirlo. Vaya, toma ya, ¿eh? Pero esto entonces va a permitir cambiar las reglas de producción de este producto tan nuestro, ¿no es verdad? Pues ya te digo, esto implica un cambio radical, ya que hasta ahora pues había que producir el aceite y luego analizarlo en laboratorio pues para ver su calidad. Con el método de nuestros colegas se puede decidir cuándo cosechar, qué lote es el mejor e incluso evitar pérdidas. Pues nada, grandísimo avance para acabar nuestro noticiero y para avance el seguir avanzando en nuestro programa. Así que, Javi, directo a las efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Maricastaña? Ya sabes que tras esta conocidísima melodía aterrizamos en una de nuestras secciones más queridas, aquella que ponemos énfasis en hechos y sucesos, avances de la ciencia que han quedado grabados a fuego en nuestro calendario como especie pensante. Y hoy no sé si tendremos efeméride o no. Pero ¿qué dice Manolo? ¿Qué clase de paradoja es esa? A ver, no, o tenemos o no tenemos sección de efeméride, no se puede tener esa dualidad. Pues no te creas, ¿eh? Que sí se puede e incluso lo validan las matemáticas. Hijo, de verdad, ¿eh? Cuando te pones misterioso, que ven, ¿eh? No veas. A ver, ¿cómo va a ser posible eso? Y sobre todo, ¿de qué va la efeméride de hoy? Hoy va de eso, de sí pero no, de lo posible y lo imposible. Va de cuántica. Uy, Manolo, no me digas que... Que eso mismo, que hoy homenajeamos al padre de toda una disciplina científica, aquella que nos sigue sorprendiendo más de un siglo después de su nacimiento. Y justamente de eso hablamos, del nacimiento de Max Planck, ocurrido el 23 de abril de 1858. Max Carl Ernst Ludwig Planck, que estaba visto que los padres no tenían muy claro eso del nombre, nació ese día en la ciudad alemana de Kiel y desde pequeño fue
arquetipo de científico en potencia. Inquieto, observador y algo contestón. Vaya que sí. Se cuenta que cuando fue a su orientador académico para preguntarle sobre investigar en física, se encontró como respuesta que ya todo en física elemental estaba descubierto. A lo que nuestro homenajeado no solo le dio la vuelta, sino que inició una disciplina completa, la física cuántica. Todo ello sustentado en una pequeña idea que daba respuesta a un problema sin resolver, la llamada catástrofe ultravioleta, que intentaba resolver la radiación de un cuerpo negro. Para Planck, la energía no era continua, sino que venía en paquetes, como los fascículos de una colección, paquetes de energía llamados cuantos. Y eso revolucionó toda la ciencia conocida. Durante su vida, Planck no solo fue un excelente investigador, sino que encima fue un magnífico profesor, implicado en resolver las dudas de su alumnado y explicar la física de una manera entendible. Ay, lo que me hubiera encantado asistir a una de sus magistrales clases. Pues nada, Alicia, dicho y hecho, si te parece, vamos a poner en funcionamiento nuestra máquina del tiempo. Vamos a situarnos en 1900, en invierno, directo a la clase de Max Planck en la Universidad de Berlín. Bueno, pues venga, arrancamos en 3, 2, 1... Estamos en Berlín. Es invierno del recién estrenado primer año del siglo XX y sí, hace un frío que ni grajo ni leche. Salí a la calle y te quedas pajarito. En este gélido ambiente, las clases de la universidad rebosan ciencia y grandísimos descubrimientos, como esta clase a la que nos asomamos, donde el profesor Max Planck está explicando una idea sobre cómo resolver el problema de la radiación del cuerpo negro. Entre los estudiantes nos encontramos a una alumna brillante, Elsa Neumann, primera mujer doctora en física en Alemania. Escuchemos atentos a Planck en medio de su debate dialéctico. Bien, como decía anteriormente, si aceptamos solo como hipótesis matemática que la energía no es continua, sino que se emite en cantidades discretas, entonces la curva experimental encaja perfectamente, lo cual resulta bastante novedoso e inquietante, ciertamente. Un rumor altera el silencio de la sala y una mano levantada emerge. Elsa Neumann, la alumna más brillante, tiene alguna certeza. Profesor Planck, por favor, disculpe. ¿Ha dicho hipótesis matemática? ¿No querrá decir mejor demostración de cómo funciona la naturaleza realmente? Elsa, muy segura la veo y no estoy conjeturando una idea. Una idea, pero cierta, ¿no? Pues en estos momentos dudo, sí o no, no, sí. Como si las dos respuestas fueran verdad, lo cual es un contrasentido. Prefiero la prudencia científica. Claro, profesor, la prudencia es esa que no hace avanzar la ciencia. Porque pensar que la energía no es continua, sino que va a saltos, la verdad es que suena a física, que la física clásica se nos queda pequeña, ¿no? Muy segura te veo, Elsa, donde le han enseñado esa romperona idea. Pues en el doctorado de física, donde usted imparte clases. Ah, entonces será que sí. ¿Será que sí, profesor? Que sí, que tiene que ser verdad que la energía va en discontinuo, ¿o no? No sé cuánto habré pensado en esto en este tiempo. Pues, profesor Planck, si la ecuación hace que los resultados casen perfectamente, ¿no será que debemos aceptar ese innovador modelo? Pues no sé, me aterra tener razón. Pues entonces el problema no es la matemática, sino la interpretación de los datos. Claro, Lieve, es lo de Elsa. Siglos construyendo una descripción continua del mundo para abandonarlo todo por una ecuación que funciona muy bien. Hasta ahora, además, ¿tanta implicación tendría si la energía fuera o no continua? Hay muchísima. Si la energía está cuantizada, las ideas sobre continuidad, causalidad, realidad física deberían revisarse o actualizarse. O directamente desmontarse, profesor Planck. Ay, well, smart, beer, hard, dauberes, das de qué. Acojonado estoy solo de pensarlo. Pues nada, profesor, tranquilo, Si la energía va a saltos, nosotros saltaremos con ella. Y así, un dubitativo profesor
y una aventajada alumna revolucionan toda la física conocida, no porque quisieran, sino porque no quedaba otra. La simple idea de la energía como un discontinuo revolucionó la física para siempre, introduciendo para ello una constante, la constante de Planck, un número diminuto que define cómo funciona el mundo a escala microscópica, una solución que abrió la puerta a la física cuántica, disciplina que luego desarrollarían gente como Einstein o Bohr. Una idea que, bajada al papel, supuso el trabajo más importante de su carrera, reconocido en 1918 por el Premio Nobel de la Física. Lo irónico es que durante años el propio Planck no terminaba de creerse del todo las implicaciones de su descubrimiento. Y te preguntarás que dónde vemos nosotros la física cuántica en nuestro día a día. Pues en muchos sitios, desde el funcionamiento de los GPS de nuestros dispositivos móviles, o la resonancia magnética de nuestros hospitales, o incluso la fibra óptica de nuestras casas. Y es que sí, la cuántica supuso una auténtica revolución, aunque esto no le cuadrara del todo a nuestro homenajeado. Pues nada, pasamos a... Oh, qué raro, Alicia. ¿Has visto el botón rojo de la máquina? ¿No tiene un color distinto? Uy, sí, más bien como de color violeta, Sí, ¿no? sí. Uy, qué raro. A ver, dale a ver qué sorpresa trae. Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Reporteros Viajeros en el Tiempo. Edición especial Ciencia Contestataria, para denunciar los abusos e injusticias. Sí, amigas de la ciencia, esta reportera hoy, el 23 de abril de 1953, se va a colar dentro de la rueda de prensa que se va a celebrar en Cambridge, donde los investigadores James Watson y Francis Crick van a detallar la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico. Y parece ser que han olvidado algunas contribuciones. El revuelo es enorme y necesito colarme sin que se me preste atención. Me coloco bien el indicativo de prensa y nada, para adentro que voy. Acabo de pasar sin muchos problemas por los dos seguratas de la puerta, que menudos armarios empotrados son. En fin, voy a poner a funcionar el micro y escuchemos. Buenas, gracias por venir. Después de la magnífica y científica presentación de los colegas científicos, vamos a dar la palabra a los medios. El señor Watson se ha prestado a responder. A ver, al fondo veo una señorita con dudas. Sí, gracias. Para reporteros, viajeros en el tiempo. Señor Watson, comente un poco para el resto de los mortales esa estructura descubierta. Claro, darling. Espero que en su cabecita de mujer le encaje bien los datos. Hemos descubierto la estructura del ADN, 2 cadenas enrolladas en forma de hélice con bases complementarias. La clave de la vida es una estructura elegante. Ah, sí. Y esa elegancia incluye también los datos experimentales de difracción de rayos X. Claro. Esos datos han contribuido a llegar a este grandísimo avance, querida. Ah, querida, ya sí. Entonces, ¿admite conocer los datos obtenidos por la doctora Rosalind Franklin en el King's College? Querida, es usted muy mona, pero creo que está intentando establecer conjeturas. Esos datos simplemente circulaban en el ambiente científico. Ah, en el ambiente. Ese lugar mágico donde los datos aparecen así, de la nada, ¿no? Sin autoría propia ni nada. No voy a decir que los patrones de difracción ayudaron a confirmar la estructura helicoidal, eso es verdad. Fueron como otras pruebas que refutaron la idea. Se refiere así a la famosa fotografía 51, la imagen donde se muestra claramente que la estructura del ADN es una doble hélice. Señorita, creo que está intentando enredar un poco el asunto, típico de las mujeres. Esa fotografía, digamos que fue una contribución útil. ¿Útil o más bien esencial? Mire, lo importante aquí es el modelo, la interpretación teórica de los hechos. Una fotografía es solo eso, una imagen plausible del modelo, sin más referencias. Claro. Los datos ponen las piezas, pero el mérito es del que arma el puzzle. ¿Y si el puzzle ya estuviera armado?
¿Y si la colega Rosalind Franklin ya supiera la estructura y se la hubiera dicho a su jefe de laboratorio? ¿Y si...? Security, please. La rueda de prensa se ha acabado. Gracias, colegas científicos, por venir. Señorita, acompaña a estos amables caballeros hacia la puerta. Vale. Oiga, sin tocar, oiga, no empuje, ¿eh? Amigas científicas, colegas unidas, Rosalind Franklin debe ser restituida. Vean los datos irrefutables de su contribución. No nos callarán. Seguiremos siempre al pie del cañón para hablar alto y claro de los abusos, aquí, en el botón violeta de la máquina del tiempo. Si tienes algo que decir y nadie te escucha, has llegado al sitio correcto. Paradigma Radio. Y ahora, el romper cabezas. Una sección donde te dejamos un dato para que le des vuelta al coco y así actives tus neuronas, que ya sabes que es un proceso harto beneficioso, y es que no estás solo en tu propio cuerpo. Es más, dentro de tu cuerpo hay más vida que personas habitan en la Tierra. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael, no se ponga usted nervioso, no se ponga usted que usted es muy suyo para sí mismo. A ese conjunto del orden de 10 elevado a 14 microorganismos se le llama microbioma. Así que no pienses, querido oyente, que eres una persona, sino que eres más bien como una comunidad de vecinos. Para que te hagas una idea, tu genoma humano tiene unos 20.000 genes y el de tu microbioma supera los 2 millones. Así que la información biológica que te define, digamos que no es estrictamente tuya. Este microbioma pesa entre 1 y 2 kilos, como un órgano más, solo que no lo sabías y no tienes su control absoluto. Sin él no digieres igual, tu sistema inmunitario no aprende igual y tu equilibrio interno cambia. Así que no es un invitado, es infraestructura corporal. Y toda esa fauna microbiana no se queda estrictamente en tu intestino. No. Algunas bacterias modulan neurotransmisores como la serotonina o la dopamina. Así que parte de lo que sientes, decide o te apetece puede estar influido, que no determinado, por este ecosistema microscópico. Y encima este ecosistema cambia rapidísimo. Las dietas, los antibióticos o el estrés pueden reconfigurar tu microbioma en cuestión de días. Si cambian los microorganismos, cambian los procesos vitales que creías estables, como el metabolismo o la respuesta inmune. Así que, para acabar, cuando dice yo quizá no esté señalando una entidad cerrada, sino un equilibrio dinámico de muchas. Querido oyente, no eres un individuo aislado, eres un ecosistema que ha aprendido a hablar en singular. Pues nada, ahí te dejamos dándole al coco y cambiamos directamente de sección, que hoy traigo una de mis científicas que han marcado mi carrera. Javi, directos a la careta de superhéroes de la ciencia. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Es un superhéroe de la ciencia. Taratachan, tachan, tacharatachan. Tatatachan, tachan, tarachatatachan. Taratachara, taratachara, taratachatatachan, chachachachachachán. ¡Ole! ¡Ay, qué beso! Llegamos a la sección de nuestro programa en la que hablamos de superhéroes y superheroínas, pero de verdad, nada de ciencia ficción ni efectos especiales. Ay, Manolo, me encanta esta sección en la que ponemos en valor las aportaciones que hicieron personas extraordinarias en beneficio de toda la humanidad, a veces incluso a costa de su propia vida. Así es, y ese fue el caso que le sucedió a la persona que nos ocupa. Rosalind Elsie Franklin nació en Londres en 1920 en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió educarse en prestigiosas escuelas para señoritas, donde demostraba su capacidad para las ciencias, los idiomas y los deportes. Se graduó con distinciones y aprobó el examen de ingreso en el Newnham College de la Universidad de Cambridge, donde estudió ciencias experimentales, más concretamente química. Anda, como nosotros. Sí, solo que con muchos más obstáculos por el hecho de ser una mujer en ese tiempo. Sin ir más lejos, hasta su padre le retiró su asignación porque eso no era lo que se esperaba que estudiase una mujer.
cuando él mismo había estudiado ciencias. Bien es verdad que el enfado le duró poco y volvió a correr con los gastos derivados de la formación de su hija. Aunque terminó sus estudios en 1941, no obtuvo su título hasta años después, ya que en ese momento la Universidad de Cambridge no otorgaba títulos de licenciatura y maestría a las mujeres. Eso, sin embargo, no impidió que consiguiera una beca para comenzar su doctorado. Pero Inglaterra estaba en guerra y Rosalind, ni corta ni perezosa, decide ayudar a su país realizando el Servicio Militar Nacional y comenzando a trabajar como oficial asistente de investigación en la Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón. Su investigación sobre el carbón durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para el desarrollo y mejora de las máscaras de gas utilizadas por el ejército británico y la población civil. Estas investigaciones le permitieron defender su tesis doctoral al acabar la guerra. Los artículos científicos que publicó entre 1946 y 1949 se consideran esenciales y a día de hoy siguen siendo citados. Rosalind conoció a Adrienne Weil, una refugiada francesa que había sido alumna de Marie Curie y que influiría enormemente en su carrera. Así, Adrienne la animó a irse al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado en París, donde aprendió la técnica de difracción de rayos X. Cuando regresó a Inglaterra, tras conseguir una beca para trabajar en el King's College de Londres, lo hizo con una reconocida reputación como cristalógrafa, motivo por el que le encarga el estudio de fibras de ADN. Rosalind y su estudiante de doctorado, Raymond Gosling, consiguieron las mejores imágenes de la estructura completa del ADN hasta el momento, lo que permitieron establecer que su estructura era helicoidal. Sin embargo, los desencuentros que tenía con Maurice Wilkins, colegas del King's College, hicieron que éste fuese mostrando, normalmente sin su consentimiento, los resultados y evidencias que Rosalind iba obteniendo a James Watson y Francis Crick, dos investigadores que nos conoceréis muchísimo del laboratorio de Cambridge, que también estaban tratando de investigar la estructura de ADN. En febrero de 1953 vieron la fotografía 51, que evidenciaba la estructura en doble hélice y descartaba las hipótesis que ellos manejaban hasta ese momento, trabajando principalmente de manera teórica y con modelos moleculares. Tal era la claridad de la fotografía que Watson reconoció que quedó boquiabierto y se le aceleró el pulso en cuanto la vio. Solo 2 meses después, Nature publicó el artículo en el que proponían la estructura del ácido desoxirribonucleico con una breve mención a los resultados de Franklin y sus colaboradores como resultados no publicados. Parecía quererse dejar claro que Rosalind era una persona que simplemente tenía pericia a la hora de usar la difracción de rayos X. Ella, cansada de todo eso y del ambiente del King's College, se trasladó al Birkbeck College, donde trabajó en el estudio de la estructura de virus como los del mosaico del tabaco o el de la poliomielitis. Sin embargo, con solo 36 años se le diagnostica cáncer de ovario, probablemente derivado de la exposición frecuente a los rayos X. Rosalind falleció a los 37 años. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1962 galardonó a Watson, Crick y Wilkins por su descubrimiento de la estructura del ADN. Solo Wilkins mencionó brevemente el trabajo de Rosalind. Es más, Watson, en su libro La doble hélice, habló sobre ella en términos despectivos y sexistas, transmitiendo la idea de que ella no era consciente del significado de sus pruebas. Rosalind Franklin es una más de tantas científicas cuyas contribuciones se silenciaron o minimizaron. Estudios recientes demuestran que ella conocía perfectamente la importancia de sus resultados experimentales.
90.2 FM. Paradigma Radio. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. Chimpón, se acabó. Después de esta sintonía, comenzamos nuestra ronda de colaboradores y para ello saludamos a nuestro colega de universidad, a una persona que sabe mucho, muchísimo, demasiado, como dice nuestro indicativo. Pues sí, encantados estamos de saludarte, Vidal, y más que preparados para que abras ese tarro del conocimiento y nos comente con qué vienes hoy. Buenas, Alicia y Manolo, decidme, ¿qué creéis que tienen en común los loros cabeciazules del Amazonas, algunas embarazadas en países de África y una de las meninas del cuadro de Velázquez? Toma ya, vaya acertijo para empezar. Sí que comienza fuerte, ¿eh? Pues... ¿que todos visten ropajes muy exóticos? Eso sin duda, pero yo diría que lo que tienen de exótico los tres son sus gustos culinarios. Son adictos a la geofagia. Les encanta comer tierra rica en arcilla. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Pues coincido con este caballero, ¿eh? Comer tierra, ¿eh? Vaya asquete, ¿no? Anda, pues a mí inclúyeme como geógrafo, porque de pequeño también me chupaba los dedos con el barro. Lo bueno que está el fango, y mira qué mala fama le están dando últimamente los políticos. Bueno, me explico con respecto a este término. Hace unos años se investigó el comportamiento tan peculiar que tenían diferentes especies de aves exóticas del Amazonas, como los guacamayos rojos o loros cabeciazules. Al parecer, de atiborrarse de frutos silvestres del bosque tropical, se iban a disfrutar de un postre de arcilla en unas laderas cercanas. Claro, se habrían quedado con un poquillo de hambre. Los frutos silvestres alimentan poco. Vale, Vidal, ya me callo, no me pongas esa cara. Bueno, sigue. Sí, mejor escucha, graciosete. En fin, se comprobó que muchos de los frutos y semillas que constituían su principal dieta contenían ingredientes bastante indigestos e incluso tóxicos, como taninos o alcaloides. Así, el exquisito postre térreo actuaba como un antídoto, absorbiendo esas sustancias tóxicas antes de entrar en el torrente sanguíneo. Algunas arcillas pueden llegar a tener una altísima capacidad de absorción de moléculas o tóxicos, dada su altísima superficie específica, nada más y nada menos que 500 metros cuadrados por gramo. ¿Más de 500 metros cuadrados por gramo? ¿Y yo que me quería gastar un dineral en una parcela en la sierra? Pues nada, creo que con un gramito de esa arcilla bien extendida ya me valdría, ¿eh? Un buen par de gramos de esta arcilla te hace terrateniente al instante. Pero eso no es todo. Las investigaciones también muestran que esta tierra especial aporta minerales esenciales como sodio, calcio y magnesio, que no abundan en otros alimentos naturales de la zona. Es decir, el consumo de arcilla no solo limpia, sino que también nutre. Ah, y de eso imagino que esta función también le vendrá fenómeno a muchas mujeres embarazadas de África subsahariana, enlazando con tu pregunta inicial, ¿no? Efectivamente, Manolo. Esta función nutritiva justifica también el por qué muchas mujeres embarazadas en áreas rurales de Kenia, Tanzania o Camerún, entre otros países, son también geófagas, comen arcilla. Parece que también esta costumbre les alivia de náuseas matutinas, vómitos y la acidez estomacal, muchas veces asociadas al embarazo. Y en muchas comunidades es una tradición transmitida por generaciones que se considera un rito para proteger al feto. Pues vaya antojo.
A mí que me dio por pensar en un buen bocata de chorizo cuando vi a una persona comérselo un día que estuve en la piscina, por precaución no me lo tomé y seguí con el antojo hasta que di a luz a Violeta. Quizá me hubiera librado un chupachú de suelo de campiña rico en arcillas esmectíticas. Pues como bien comentas, Alicia, parece que muchas mujeres experimentan en el embarazo una atracción irresistible por el olor, sabor y textura, especialmente la sensación crujiente o terrosa de ciertos tipos de arcilla. Obviamente, y a pesar de su popularidad, expertos en salud advierten que esta práctica puede exponer a la madre y al feto a parásitos e incluso metales pesados poco recomendados. Así que, queridas embarazadas que nos escucháis, si tenéis antojo de comer tierra, no lo hagáis por vuestro bien. Bueno, Vidal, ¿y qué nos vas a contar finalmente? ¿Algún secreto inconfesable del cuadro de las meninas de Velázquez? Ay, no me digas que alguna de ellas está embarazada y su majestad despade sin saberlo. Eso sí que es salseo pictórico. Bueno, querido colega, no voy a especular tanto, pero en el cuadro de las meninas se representa cómo la menina María Agustina Sarmiento ofrece a la infanta Margarita un pequeño búcaro de arcilla roja sobre una bandeja de plata. Esta jarrita, este búcaro, no es solo un recipiente para el agua, sino que representa una práctica cultural de la época llamada bucarofagia. Vaya, otra palabra que seguro que implica una práctica algo asquerosilla. No me digas, Vidal, que habría razones para ello. Sí, claro. La razón principal radica en los cánones de belleza de la época. En el siglo XVII, la extrema palidez era un símbolo de estatus y nobleza. Para ello, las mujeres de la aristocracia comían trozos de estos búcaros de arcilla porosa, porque provocaban una anemia artificial u opilación que blanqueaba la piel. Otro palabra al canto, opilación. Eso será que se le hacía bola a comerse el búcaro, no solo en la boca, sino también que se lo obstruía y se le cerraba los conductos del cuerpo, ¿no? Pues tal y como comentas, Manolo, así está descrito. Les obstruía efectivamente el sistema digestivo y el útero. Poco beneficio veo yo ahí para la salud. Vaya las prácticas de la época. Bueno, Alicia, ya he comentado antes que el aroma y sabor terroso era muy apreciado y el tomar agua de estos búcaros era casi un manjar. Además, en esa época se creía que el barro tenía beneficios como regulador del ciclo menstrual. Incluso, según algunos estudios, la ingestión de barro se utilizaba también de forma clandestina, como un método anticonceptivo rudimentario en la corte. Claro, las cortes, las noblezas de la época y sus sesudos métodos poco científicos. Otros tiempos, otras costumbres. Además, esa práctica constituía un símbolo de estatus en la corte. El búcaro mostrado en el cuadro es probablemente una pieza de la cerámica de Indias, posiblemente de Tonalá, en México, considerada un objeto de lujo exótico reservado para la realeza y la alta sociedad. Pues si los búcaros son un símbolo de la realeza, en nuestra querida localidad de La Rambla hay títulos nobiliarios para dar y repartir, vamos, en piezas de arcilla. En fin, Vidal, ¿alguna moraleja para terminar esta práctica de comer arcilla? Sí, claro. Si algún día se vuelve a poner de moda la tez pálida, o bien os embarazáis, tenéis un antojo muy especial, o tal vez si estáis perdidos en una aventura por el Amazonas o por selvas tropicales de África y no os queda otra que alimentaros de frutos silvestres de dudosa comestibilidad, no dudéis de acompañarlo de un suplemento de arcilla. Así que muy buen provecho y nos vemos. Agur. ¿Agur? ¿Vidal? En fin, ¿para qué preguntar? Si es que la moda de nuestros colaboradores es volatilizarse para acabar su sesión. Y hablando de sesión, Javi, dale a la careta de la siguiente, que seguimos de ronda de colaboradores. ¿Qué dice el colega?
Bienvenidos al nanomundo. ¿Qué me ha llamado? ¿Enano mudo? La nanociencia. ¿El enano de la indecencia? La ciencia de lo pequeñito. La de los misterios insondables más enanos de la materia. Mira, tú te estás pasando ya un poquito, ¿eh? Porque el enano de la miseria más indeseable lo será tu primo. No te jodas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero a pesar de todo, este es el microespacio dedicado a la nanociencia, de la mano de Jerusalén Jaime. Esto es increíble. Me insulta y encima me quiere llevar a Jerusalén con un tal Jaime. No sé, será para espiar nuestros pecados. Ya me callo. Comienza la nanociencia con Jerusalén Jaime. Con esta sintonía damos paso y la bienvenida a nuestra colaboradora experta en... Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. ¿Otra vez, Javi? ¿Otra vez? ¿Qué hemos dicho de hacer bromas con este temita? ¡Ojo! ¡Qué con el niño! En fin, Jerusalén, bienvenida a tu casa. Muy buenas y tranquilos que a mí me encantan las bromas sobre mi nanomundo. Siempre digo que es algo pequeñito con infinitas posibilidades y aplicaciones. Bienvenida, Jeru. Como siempre, un placer escucharte. ¿Cuál va a ser la temática de hoy, de tu sección? Después de hablar otros días de aplicaciones increíbles en ámbitos como la medicina o la energía, por ejemplo, hoy toca ponernos un poquito más serios, porque vamos a hablar también de los riesgos y las cuestiones éticas de la nanociencia. Vaya, sí que te has puesto seria, ¿eh? Y digo yo, ¿qué riesgos y cuestiones éticas tenemos que tener en cuenta al hablar de nanociencia? Bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones que la nanociencia trabaja en un mundo que no vemos, y esto la hace especialmente delicada porque cuando algo es invisible cuesta más detectar problemas o anticipar consecuencias, y lo más importante, cuesta también generar confianza social. Por tanto, hablar de riesgos no es ir en contra del progreso, al contrario, es la mejor forma de hacerlo bien. Ya sabemos que la historia nos ha enseñado que a veces avanzar rápido sin reflexionar suele tener un precio. La tecnología, como sabemos, es una herramienta afilada, puede construir o puede cortar. Coincido con Manolo que hoy el tema es serio y necesario, Jeru. ¿Son seguros los nanomateriales? Y sobre todo, ¿debemos preocuparnos? Pues la respuesta honesta sería depende, porque no todos los materiales son iguales. El tamaño, la forma, el material y la dosis importan muchísimo. Una misma sustancia puede ser inofensiva a gran escala y comportarse de forma muy distinta cuando estamos hablando de escala nanométrica. Por ejemplo, algunas nanopartículas pueden atravesar barreras biológicas que normalmente nos protegen, como la piel o incluso la barrera hematoencefálica. Esto es fantástico para la medicina, pero plantea preguntas importantes sobre, por ejemplo, exposición no controlada. La buena noticia es que existe toda una disciplina de que se dedica a esto, que es la nanotoxicología, que estudia cómo interactúan estos materiales con organismos y ecosistemas. Sería como tener un equipo de detectives vigilando lo que ocurre en ese mundo invisible. Bueno, por lo que comentas parece que está todo controlado. Vale, pero que queremos ser puntillosos al máximo. ¿Qué le afecta todo esto al medio ambiente? ¿Pueden las nanopartículas acabar en la naturaleza? Sí, y este es uno de los grandes retos actuales. Nanopartículas presentes, por ejemplo, en cosméticos, en textiles o en productos industriales pueden llegar al agua, al suelo, al aire o incluso a los organismos vivos. El problema es que al ser tan pequeñas pueden comportarse como si fuesen unos polizones invisibles. Viajan lejos, se acumulan y son difíciles de rastrear. Aún estamos aprendiendo cómo afectan, por ejemplo, a las cadenas tróficas, a microorganismos o ecosistemas completos, pero por eso cada vez se habla más de nanociencia sostenible o safe by design, es decir, diseñar los materiales desde el principio para que sean eficaces, pero también, por ejemplo, degradables, reciclables o fácilmente controlables. Menos mal que tu visión, Jeru, puede hacer que desechemos alguna idea preconcebida errónea. Más allá de la seguridad, ¿hay implicaciones sociales o económicas? Muchísimas. La nanociencia puede mejorar la vida de millones de personas, pero también puede aumentar las desigualdades si solo está al alcance de unos pocos. Los tratamientos médicos avanzados, por ejemplo, las tecnologías energéticas más eficientes, pero también los sensores inteligentes. ¿Quién podrá tener acceso a todo esto? Si existe el riesgo de crear una brecha nano
por tanto países o poblaciones con acceso a tecnologías avanzadas y otros que a lo mejor se quedan atrás. Entonces aquí la ética se cruza con la política científica. Hay que invertir en investigación pública para garantizar el acceso equitativo y pensar en beneficios no solo económicos sino también sociales. Vale, pero que no me resisto a tocar otro tema delicado, la privacidad. ¿Puede la nanociencia afectar a nuestra intimidad? Sí, especialmente cuando se combina con sensores e inteligencia artificial. Imaginemos sensores capaces de monitorizar constantes vitales en tiempo real o materiales inteligentes integrados, por ejemplo, en la ropa o en dispositivos cotidianos. Esto suena maravilloso, por ejemplo, para la salud, pero también plantea preguntas como, por ejemplo, ¿quién recoge esos datos? ¿Quién los guarda? ¿Y para qué se usan? Por tanto, el reto no es solo tecnológico, sino ético y legal. La nanociencia nos obliga a actualizar nuestras reglas del juego sobre privacidad y consentimiento. Bueno, Jeru, esto que te voy a preguntar creo que estaba flotando en el aire en este rato. ¿Necesitamos nuevas leyes y regulaciones? O dicho de otra forma, ¿es la legislación actual suficiente para regular la nanociencia? En muchos casos, no del todo. Las leyes suelen ir detrás de la ciencia, ¿verdad? Como sabemos. Y la nanociencia avanza muy rápido. Entonces, a veces se regulan los materiales por su composición química, pero no por su tamaño. Y aquí es donde está el problema. Cada vez más organismos internacionales trabajan en marcos regulatorios específicos que tengan en cuenta los riesgos reales sin por ello frenar la innovación. Es un equilibrio complicado, ni miedo paralizante ni tampoco barra libre. La clave está en la evaluación continua y en la transparencia. Pues hoy, Jeru, creo que no te voy a pedir ningún experimento para que ilustre todo lo explicado, sino que creo que mejor te pido como cierre que nos resuelvas una duda. ¿Cómo puede la nanociencia avanzar de forma responsable? Pues yo diría que con 3 ingredientes fundamentales. Por un lado, ciencia rigurosa, es decir, que investigue también los riesgos con la misma intensidad que los beneficios. Una regulación inteligente, pero también flexible y basada en la evidencia. Y, por supuesto, el diálogo social, explicando y escuchando para generar confianza. La nanociencia no solamente es, como vemos, un reto tecnológico, sino que es un reto colectivo, porque cuando hablamos con lo invisible, pues la responsabilidad tiene que ser más visible que nunca. Pues muchísimas gracias, Jeru, por hacernos entender en esta intervención que el futuro no solo se construye con avances, sino también con decisiones. Pues eso, Jeru, gracias por ayudarnos a mirar de frente el lado menos visible de la nanociencia. Gracias a vosotros dos por visibilizar el mundo más pequeño conocido y que seguro nos va a permitir seguir avanzando en nuestras sociedades. Hasta otro día. Adiós, Jeru. Pues nada, Manolo, coincido contigo. La moda de desaparece que tienen nuestros colaboradores. En fin, bueno, mira, casi mejor que ir cerrando, ¿no te parece? Me parece bien. Así que casi que con todo lo que te hemos contado, que nunca es poco, pero que siempre es muy científico, acaba por hoy. Uy, sí, claro. Claro, que el fin de hay que descansar tomando el sol. Ciencia Radiante, tu programa más didáctico, ameno y repletito de ciencia divulgativa que encontrarás por estas ondas de radio. Tomando el sol, pero con protector, que la radiación ultravioleta es peligrosa. Ya sabes, querido oyente, que vamos cerrando nuestros micrófonos, pero hasta que nos oigamos de nuevo, te vamos dejando alguna tareilla que otra, pero fácil, fácil. Mira, usa la ciencia en tu día a día y emociónate con todos los grandes misterios que alberga la naturaleza. Y si te gusta esta idea, pues ya sabes, comparte para hacer de esta herramienta algo más democrático y más ciudadano. Bellísimas palabras para cerrar, ni un pero le pongo a ellas, Alicia. Y ahora sí que sí, cerramos hasta que nos oigamos de nuevo. Así que mientras tanto, recibe nuestro saludo de cierre, nuestro clásico. Adiós. 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 Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio. Ciencia Radiante.